Buenas tardes para todos en Puerto Berrío, Antioquia, siendo las 2:30 de la tarde del día de hoy, 29 de octubre del año 2025. El suscrito juez segundo laboral del circuito de esta ciudad se constituye en audiencia pública y virtual de la que trata el artículo 72 del Código del Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social dentro del proceso ordinario laboral de única instancia, identificado con el número. Efectos entonces de dejar constancia de la asistencia de las partes y sus apoderados, les voy a solicitar que por favor se identifiquen con nombre, cédula, dirección y teléfono para que ello quede consignado en nuestro registro de audio y video con la exhibición del respectivo documento de identidad y también aquel documento que acredite la profesión. Tiene entonces la palabra el demandante. Continuamos entonces con el objeto de la audiencia. En auto proferido el 26 de agosto del año 2025, se programó para el día de hoy como fecha para llevar a cabo la audiencia a la que trata el artículo 72 del Código del Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. En esa medida, el suscrito procederá en tal sentido. Por lo que, en primer lugar, procedemos a la etapa de contestación de la demanda. Se precisa la demanda de aguas del puerto SAESP, que aunque el procedimiento de única instancia, normado en el artículo 72 del Código del Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, dispone que en esta audiencia se debe abrir la etapa de contestación de demanda, no se procederá en tal sentido, en tanto se advierte que la misma se surtió previo a esta diligencia, de forma escritural. No obstante, le pregunta al apoderado de aguas del puerto si se mantiene en el escrito de contestación que se presentó o si desea en este momento realizar algún ajuste o modificación en la audiencia. Tiene el uso de la palabra el doctor Oscar Revillas. Señor juez, gracias por la oportunidad brindada a este apoderado. Le manifiesta al estrado que se ratifica en la contestación de la demanda frente a los planteamientos que se hizo en cuanto a los hechos, pretensiones y pruebas. Muchas gracias. En vista entonces de que el apoderado judicial de aguas del puerto SAESP se ratifica en su contestación, el despacho dicta el siguiente auto: tener por contestada la demanda por parte de aguas del puerto SAESP. La anterior decisión queda entonces notificada en estrado. Procedemos a abrir la etapa de conciliación. Constituimos en este momento una audiencia de conciliación a fin de verificar si entre las partes es posible o factible y si estas tienen ánimo conciliatorio de solucionar este problema por la vía más amigable y darlo por terminada en esta audiencia. Le pregunto al apoderado de aguas del puerto SAESP que indique si igual expediente certificado del comité de conciliación y si es así, indique que manifestó el comité de conciliación. Sí. Doctor Oscar Rivillas. Señor juez, muchas gracias. Este apoderado no recibió, previo a la diligencia, algún concepto emitido por la empresa en cuanto a conciliación. Muchas gracias. Escuchado lo manifestado por el apoderado judicial de la demandada, el despacho dicta el siguiente auto: declarar fracasada y precluir la etapa de conciliación, recordando a las partes que en todo caso pueden llegar a un acuerdo conciliatorio hasta antes de que se dicte la sentencia. La anterior decisión queda entonces notificada en estrados. Pasamos entonces a la etapa de excepciones previas. Previo a entrar a resolver las excepciones, le pregunto al apoderado judicial de aguas del puerto si se mantiene sobre las excepciones previas propuestas. Doctor Oscar Revillas. Señor juez, me ratifico en cuanto a la excepciones previas presentadas en la contestación de la demanda. Muchas gracias. Perfecto. Vemos entonces que Aguas del Puerto SASP, por medio de apoderado judicial, propuso las excepciones previas de falta de competencia por ausencia de agotamiento de vía gubernativa, también la de ineptitud de la demanda por estricta acumulación de pretensiones, la de la cosa juzgada y la caducidad. La excepción entonces de falta de competencia por ausencia de agotamiento de vía gubernativa, vemos que Aguas del Puerto SASP argumenta que el demandante no presentó reclamación administrativa ante mi representada, teniendo la obligación legal de cumplir con dicha carga. Ahora, respecto de la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, arguye que las pretensiones de la demanda presentan deficiencias formales, pues las pretensiones principales y subsidiarias son excluyentes entre sí, aunado a que son imprecisas
y no se especifica claramente contra quién se dirige. Respecto de la sección de cosa juzgada, la misma la fundamenta en que el accionante previamente interpuso una acción de tutela en la que se formuló las mismas pretensiones que ahora presenta ante este despacho, configurándose identidad de partes y de objeto entre ambos procesos. Respecto de la sección de caducidad, esta la fundamenta en que el demandante dejó transcurrir el término de 4 meses para acudir a la jurisdicción ordinaria, permitiendo así que dicho plazo venciera sin ejercer oportunamente su derecho. En este momento, le pongo traslado al apoderado judicial de la parte demandante las excepciones propuestas para que se pronuncie como considere pertinente. Tiene la palabra el doctor Yamil Yara. Gracias, su señoría. Bueno, frente a las excepciones, voy a hacer un pronunciamiento frente a cada una de ellas. Eh, Frente a la excepción por falta de agotamiento de la vía administrativa, me opongo a que ésta prospere y desde ya anticipo que tal excepción carece de fundamento jurídico, normativo y fáctico, al estar construida sobre normas derogadas, normas impertinentes y omisiones sustanciales de verificación legal. En primer lugar, señoría, la defensa invoca como fundamento normativo el decreto 1234 del 2012, norma que además de resultar totalmente ajena a la materia de discusión, fue expresamente derogada por el artículo 19 del decreto 1678 del 2016, pero además no regula la reclamación administrativa frente a la materia. Eh, por lo tanto, en segundo lugar, pues el apoderado también trae a colación el artículo 6 de la ley 489 del 98, relativo al principio de coordinación entre autoridades administrativas. Sin embargo, pues esta disposición no guarda la más mínima relación con el debate procesal que nos ocupa. En tercer lugar, y es lo relevante frente a eh, lo que dice la demandada, aludir a la reclamación administrativa, y si lo que pretende es lo previsto en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, debo manifestar que dicho requisito fue cumplido material y oportunamente por mi representado. En efecto, mi representado, 3 días después de haber sido despedido, elevó reclamación escrita dirigida al empleador solicitando lo que hoy se discute, solicitando la renovación del contrato, reforzado fundamentándose en la condición de vulnerabilidad y la incapacidad médica que tenía en su momento. Documento que ahora dentro del plenario probatorio. Eh, Y esa comunicación, en términos estrictos, el simple reclamo escrito que exige el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, donde nos manifiesta precisamente eso, que con un simple escrito que el trabajador haga al empleador, pues se cumple con este requisito. No nos pide una formalidad, sino un simplemente escrito, y fue lo que en su momento hizo mi representante. Frente a la segunda excepción previa denominada ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, debo precisar que eh, la parte demandada pues, confunde las figuras procesales de la acumulación alternativa y la subsidiaria. En la demanda no se formularon pretensiones contradictorias ni incompatibles, se presentaron pretensiones alternativas, todas derivadas del mismo hecho, del mismo conjunto de hechos, la terminación del contrato durante la incapacidad del trabajador, y todas bajo competencia en este momento de este despacho. Conforme al artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la acumulación alternativa es plenamente válida cuando no existe confusión sobre su alcance ni incompatibilidad en la causa petente.
Así las cosas, no existe indebida acumulación alguna en cuanto a esta excepción. Frente a la tercera excepción previa, denominada cosa juzgada constitucional, pues debo afirmar con total respeto que la defensa nuevamente incurre en el error conceptual, en un error conceptual evidente, pues el fallo de tutela invoca eh, invoca la parte demandante, que invoca la parte demandada, pues fue de carácter transitorio, el cual ordenó expresamente al trabajador acudir a la jurisdicción ordinaria dentro de los 4 meses siguientes, precisamente para obtener la protección definitiva de sus derechos. Es decir, el propio juez constitucional concedió que la competencia, reconoció que la competencia material recaía pues en este momento, pues como en este despacho, o sea, el juez constitucional eh, reconoció que era la jurisdicción ordinaria la competente para esto, por tal, esta excepción pues tampoco estaría llamada como a prosperar. Y en cuanto a la excepción de caducidad, pues es evidente nuevamente la confusión de la defensa, los dos conceptos procesales de naturaleza y efectos completamente distintos, la caducidad de la protección provisional y la prescripción o vigencia del derecho sustancial. El término de 4 meses que fijó el juez constitucional en la acción de tutela no era un plazo de caducidad, sino un límite temporal de la protección transitoria otorgada mientras el trabajador acudía al juez natural. Su vencimiento, por tanto, no extingue derechos laborales ni impide el ejercicio de la acción ordinaria, simplemente marca el fin de la medida provisional. En consecuencia, o el resumen de la lectura, su señoría, de las excepciones propuestas, pues no estarían llamadas a prosperar. Se concluye que ninguna de ellas guarda relación sustancial ni procesal con el objeto real del proceso, pues todas se encuentran mal fundadas, desprovistas de soporte normativo vigente y edificadas sobre interpretaciones erróneas de las disposiciones procesales. Por lo tanto, le solicito que estas excepciones propuestas sean rechazadas y se continúe con el desarrollo de la audiencia. Muchas gracias, su señoría. Gracias a usted, doctor. Tiene la palabra el doctor Pedro José Oliveros, procurador 2 judicial 1 asignado a este despacho, por si tiene algún pronunciamiento que hacer respecto de las excepciones propuestas por la demandada. Señor juez, el Ministerio Público no va a hacer pronunciamiento sobre las excepciones planteadas. Perfecto. Vamos a entrar entonces a desarrollarlas. En primer lugar, sobre la excepción de falta de competencia por ausencia de agotamiento de la vía gubernativa. Debemos recordar que al respecto del artículo 6 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social dispone, dos puntos y abro comillas, las acciones contenciosas contra la nación, las entidades territoriales y cualquier otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda y se agota cuando se haya decidido o cuando, transcurrido un mes desde su presentación, no haya sido resuelta. Punto y cierro comillas. En tal sentido, la reclamación administrativa, traducida en el simple reclamo escrito que eleva al trabajador sobre su derecho pretendido, se constituye en un presupuesto o requisito de procedibilidad para acudir ante la justicia ordinaria laboral. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha expresado lo siguiente, dos puntos y abro comillas. En el artículo 6 del Código del Procedimiento Laboral y de Seguridad Social se adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad para la autotutela administrativa, porque al señalarse que la reclamación administrativa, cuyo tratamiento es presupuesto para ocurrir ante la justicia ordinaria laboral,
consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda. La sustrae del ámbito del agotamiento de la vía gubernativa previsto en el CCA como requisito para que los particulares puedan acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a demandar los actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto para someterla a una regulación más general y sencilla, conforme a la cual en todos los eventos en que se pretenda demandar a una entidad pública ante la justicia ordinaria laboral, un presupuesto de procedibilidad de la acción es esa previa reclamación administrativa. Punto y cierro comillas. De igual forma, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que el agotamiento de la vía gubernativa constituye un factor de competencia, lo que significa que mientras no se haya agotado dicho trámite, el juez laboral carece de competencia y no puede aprender el conocimiento del asunto planteado. Al respecto, ha dicho lo siguiente, dos puntos y abro comillas. En cuanto a la naturaleza jurídico-procesal de la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa del procedimiento laboral, si bien para explicar la misma se han construido varias tesis, tales como la de asimilarla a un requisito de la demanda, o de considerarla un presupuesto de la acción, o de calificarla como un factor de competencia, lo cierto es que la jurisprudencia de la sala laboral siempre que se ha ocupado del tema se ha inclinado por esta última. Esto es, que la misma constituye un factor de competencia para el juez laboral, pues mientras este procedimiento procesal no se lleve a cabo, el juez de trabajo no puede aprender el conocimiento del conflicto planteado. Además, esta calificación dada a la vía gubernativa encuentra sustento también en que el artículo 6 del Código del Procedimiento Laboral figura dentro de las normas de dicho estatuto procesal que regulan el fenómeno de la competencia en materia laboral. Punto y cierro comillas. Así las cosas, resulta claro que el agotamiento de la reclamación administrativa es un factor de competencia frente al cual, de no acreditarse antes de la presentación de la demanda, resulta insubsanable. En ese sentido, la Corte ha sostenido, dos puntos y abro comillas, significa lo anterior, que mientras no se haya agotado dicho trámite, el juez de trabajo no adquiere competencia para conocer del asunto. La importancia de realizar la reclamación administrativa con autoridad a iniciar la acción contenciosa radica en la posibilidad que la ley le otorga a la administración pública de revisar sus propias actuaciones antes de que éstas sean sometidas a la radicación. Número 50550, 16, conocimiento de la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, de modo que la falta de esta reclamación con anterioridad a la instauración de la demanda es insubsanable. Punto y cierro comillas. Con base entonces en lo expuesto, el despacho procede a analizar si la documental allegada con el escrito de demanda permite establecer que el demandante presentó la reclamación administrativa ante Aguas del Puerto SAES. En el folio 33 del documento denominado 05 Subsanación Demanda, obra una comunicación fechada el día 29 de diciembre del año 2023 y radicada ante la mencionada entidad del 3 de enero del año 2024, mediante la cual el señor Abelardo Rodríguez solicitó, dos puntos y abro comillas, le solicito se me renueve el contrato reforzado por encontrarme en condiciones de vulnerabilidad, ya que de dicho sustento económico dependemos mi hija menor de edad y yo como adulto mayor. Además, me encuentro incapacitado hasta el 5 de enero del año 2024 y cumplí reportes de accidente laboral, el cual no he sido evaluado. Punto y cierro comillas. En el escrito de demanda se advierte que en el hecho 11º, el actor señaló que el día 5 de mayo del año 2023, Aguas del Puerto SAESP le entregó el preaviso de terminación del contrato laboral, el cual culminaría el 31 de diciembre del año 2023. Es decir, que para el día 3 de enero del año 2024, fecha en la que radicó la solicitud de renovación de la relación laboral, ya había finalizado. No obstante, la solicitud presentada por el señor Abelardo Rodríguez cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 del Código Procesal de la Seguridad Social, a tratarse de un reclamo formal y escrito mediante el cual manifestó expresamente su inconformidad frente a la terminación del contrato y solicitó la protección de su derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Por lo anterior, este despacho considera acreditado el agotamiento de la reclamación administrativa, presupuesto procesal necesario para habilitar la competencia del juez laboral, conforme a la jurisprudencia reiterada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional. En consecuencia, no prospera la excepción previa de falta de competencia por ausencia del agotamiento de la normativa propuesta por la parte demandada, toda vez que se demostró que el actor presentó oportunamente un reclamo escrito dirigido a Aguas del Puerto S.A.D.S.P., solicitando la renovación de su contrato y la protección de sus derechos laborales. Ahora, sobre la excepción de ineptitud de demanda por inmediata acumulación de pretensiones. Vemos que en el presente caso, la demandada sostiene que las pretensiones de la demanda presentan deficiencias formales, pues las pretensiones principales y subsidiarias son excluyentes entre sí, aunado a que son imprecisas y no se especifica claramente contra quién se dirigen. Para resolver este mecanismo de defensa, el despacho recuerda que el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo establece los requisitos de demanda, entre ellos, dos puntos, numeral sexto, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad, numeral séptimo, los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones clasificados y enumerados. La jurisprudencia ha señalado que es el deber del juez laboral interpretar las demandas ambiguas sin alterar su sentido, buscando la verdadera intención del trabajador, de manera que un error técnico del apoderado no frustre el reconocimiento de los derechos sustanciales de la parte débil de la relación laboral. En ese sentido, la sentencia SPC 6507 del año 2017 precisó que el juez no cumple una labor mecánica, sino que debe interpretar la demanda cuando su sentido genuino no aparezca claro, analizando el escrito en su conjunto para descubrir su verdadera naturaleza y esencia, sin limitarse a un entendimiento literal. Esta interpretación busca superar errores formales y garantizar el derecho de defensa y acceso efectivo a la justicia. En cuanto al defecto alegado, este despacho no comparte la tesis de la demandada, pues de la lectura integral del nivel introductorio se advierte que las pretensiones fueron expuestas de manera comprensible y permiten determinar con claridad el objeto de la controversia. En efecto, las pretensiones principales buscan que se declare la existencia de una relación laboral entre el actor y la empresa Aguas del Puerto S.A.D.S.P., así como la ilegalidad de la terminación unilateral del contrato por encontrarse el demandante bajo la condición de estabilidad laboral forzada. De manera consecuente, se solicita el pago de la indemnización derivada de dicha terminación, conforme a lo previsto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Por su parte, la pretensión subsidiaria o alternativa está orientada a que, en caso de no prosperar la principal, se ordene el reintegro del demandante, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejar de percibir, junto con la indemnización de la que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. De esta manera, aunque las pretensiones presentan una formulación que combina peticiones principales, consecuenciales y alternativas, ello no impide su comprensión ni genera incertidumbre sobre el alcance del reclamo. El demandante estructuró su demanda formulando pretensiones principales y de manera subsidiaria aquellas resultarían procedentes en caso de no prosperar las primeras, lo cual resulta plenamente válido dentro del marco procesal. En consecuencia, el despacho concluye que las pretensiones de la demanda cumplen con los requisitos de claridad y precisión exigidos por el artículo 25 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, razón por la cual no prospera la excepción previa propuesta por la parte demandada. Ahora, de la excepción de cosas juzgadas, para resolver la excepción previa propuesta por parte de la parte demandada, consiste en la existencia de una cosa juzgada. Es consistente en la existencia de una cosa juzgada, es necesario recordar que, de conformidad con el artículo 303 del Código Nacional del Proceso, aplicable por remisión al artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, esta figura procesal se configura cuando concurren identidad de partes, objeto y causa en tu proceso anterior y el actual, y cuando, perdón, el asunto ha sido decidido mediante sentencia ejecutorial. En el presente caso, la parte demandada fundamenta la excepción en que la accionante promovió con anterioridad una acción de tutela en la que formuló las mismas pretensiones relacionadas con la terminación de la relación laboral, el reintegro del pago de creencias, la cual fue resuelta favorablemente en algunos aspectos. No obstante, la tutela no constituye una decisión con efectos de cosa juzgada, dado su carácter subsidiario y excepcional, que sus efectos no son definitivos frente a la jurisdicción ordinaria laboral, que es la competente para definir el fondo de los conflictos derivados de una relación de trabajo.
del análisis de los documentos llegados al proceso, no se acredita la existencia de una sentencia de carácter ordinario que haya decidido de manera definitiva sobre las pretensiones planteadas en esta causa. En consecuencia, al no cumplirse los requisitos legales para la configuración de la causa juzgada, la excepción previa propuesta por la parte demandada no está llamada a prosperar. Luego, entonces, de la excepción de caducidad, debemos recordar que la figura de la caducidad no se encuentra prevista como excepción dentro del proceso ordinario laboral. El Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social no contempla la caducidad como una excepción previa ni perentoria y tampoco está listada en el artículo 100 del Código General del Proceso aplicable de manera supletoria. En consecuencia, dentro del trámite del proceso ordinario laboral no es procedente promover ni resolver la caducidad como excepción previa, dado que esta figura no tiene cabida en este tipo de procesos. Por lo anterior, la excepción de caducidad no prospera, al no estar contemplada en el marco normativo aplicable al proceso laboral ordinario. Por lo expuesto, el despacho resuelve primero declarar no probadas las excepciones previas de falta de competencia por ausencia de agotamiento de vía gubernativa, la de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, la de la causa juzgada y la de la caducidad propuesta por Aguas del Puerto S.A.S.P. Y segundo, condenar en costas a la demanda Aguas del Puerto S.A.S.P. en favor del demandante, de conformidad con el numeral primero el artículo 365 del Código General del Proceso y fijar como agencia en derecho la suma de 200.000 pesos en favor de la parte autora. La anterior decisión queda entonces notificada en estrado. Tiene la palabra el doctor Yamil Yara Tejada, apoderado judicial de la parte demandante. Conforme a su decisión, su señoría, no tengo ningún pronunciamiento. Tiene la palabra el doctor Pedro José Oliveros, procurador asignado a este despacho. Conforme con su pronunciamiento, señor juez. Tiene la palabra el doctor Oscar Rivilla, apoderado judicial de la parte demandada. Conforme, señor juez, muchas gracias. Avanzamos entonces con la etapa del saneamiento del proceso. Continuando con el trámite correspondiente, se deja claro que en este punto no se advierte circunstancia anormal que amerite el saneamiento de la actuación, por la cual debe declararse una nulidad en esta etapa procesal, máximo cuando se encuentra perfectamente integrado el contradictorio. Sin embargo, pregunto a los apoderados de las partes y al procurador presente en esta audiencia si consideran que existe una situación procesal que deba sanearse. Tiene la palabra el doctor Yamil Yara Tejada. La parte demandante no encuentra alguna causal que pueda anular ni invalidar hasta aquí lo actuado su señoría. Tiene la palabra el doctor Oscar Rivillas. Señor juez, no observo ningún vicio o nulidad que anule lo actuado hasta el momento. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Pedro José Oliveros. El Ministerio Público no observa causal de nulidad, señor juez. La anterior decisión queda entonces notificada en estrado. Avanzamos entonces con la etapa de la fijación del litigio. Para la fijación del mismo debemos tener en cuenta que Aguas del Puerto S.A.S.P. aceptó como cierto los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, el número 11, el 15, el 17, el 18, el 19, el 21 y el 22 de la demanda. Así las cosas, el litigio se circunscribirá en establecer, en primer lugar, si el demandante fue despedido sin justa causa el 31 de diciembre del año 2023 y si procede la indemnización de la que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. También si resulta procedente impartir condena por concepto de dotación. Subsidiariamente, se establecerá si para el 31 de diciembre del año 2023 el demandante gozaba de estabilidad laboral forzada y en consecuencia si el amparo concedido por vía de tutela con carácter transitorio debe mantenerse o no. En caso de que se determine que el autor definitivamente contaba con dicha protección, se valorará si Aguas del Puerto S.A.S.P. está obligada a reintegrarlo y asumir el pago de los derechos y acreencias laborales correspondientes, tales como salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Asimismo, se analizará si resulta procedente el reconocimiento de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 100 de 1900, de la Ley 361 de 1997. En estos términos queda entonces fijado el litigio por parte del despacho. Le pregunto a los apoderados judiciales si tienen algo por agregar, doctor Yamil Yara Tejada. Conforme a la fijación del litigio, su señoría. Doctor Oscar Rivillas. Conforme, señor juez, muchas gracias.
Avanzamos De acuerdo con con la la etapa fijación del TIG, señor juez. Avanzamos entonces con la etapa del decreto de pruebas. Procede el despacho a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas por las partes. En primer lugar, por parte de la parte demandante, se decreta como prueba documental la con el escrito de la demanda. En segundo lugar, por parte de la parte demandada, se decreta como prueba documental la con el escrito de la demanda. Y también se decreta el interrogatorio de parte del cual deberá absolver el señor Abelardo Antonio Rodríguez Mario. De esta manera quedan decretadas entonces las pruebas en este proceso. La anterior decisión queda notificada en letrado. Le pregunto a los apoderados judiciales si tienen algo por manifestar o agregar. Doctor Yamil Yara, Conforme con la etapa de decreto de prueba, su señoría. doctor Oscar Rivillas, Conforme con lo exigido, señor juez, muchas gracias. doctor Pedro José Oliveros, Conforme con el decreto de prueba, señor juez. perfecto. Avanzamos entonces con la práctica de las pruebas. En primer lugar, se impone a este despacho incorporar los documentales legalmente decretadas, asignándoles el valor probatorio que en derecho corresponda. Y en segundo lugar, iniciaremos entonces con la práctica del interrogatorio al demandante decretado en favor de Aguas del Puerto de SAS. Le pregunto al apoderado judicial Oscar Rivilla si va a hacer uso del interrogatorio decretado en su favor. Señor juez, muchas gracias por darme la oportunidad de manifestarme. Este apoderado le informa a usted que desisto del interrogatorio de parte decretado a favor de la parte demandante Aguas del Puerto. Muchas gracias. Luego entonces lo manifestado por el apoderado judicial de Aguas del Puerto, el despacho dicta el siguiente auto. Por ser procedente, se acepta el desistimiento solicitado por parte del apoderado judicial de Aguas del Puerto respecto al interrogatorio de parte decretado en su favor que debía rendir el demandante. La anterior decisión queda entonces notificada en estrado. Al no existir pruebas pendientes por practicar, se declara entonces cerrado el debate probatorio. Avanzamos entonces con la etapa de los alegatos de conclusión. Se concede el uso de la palabra a los apoderados judiciales para que presente sus alegatos de conclusión. Tiene la palabra el doctor Yamil Yara, apoderado judicial del demandante. Muchas gracias, su señoría. Bueno, hoy nos encontramos en el momento decisivo de este proceso y con respeto procedo a presentar el alegato de conclusión, enfocando la atención en la verdad evidente que este despacho debe reconocer. Mi representado fue despedido mientras se encontraba bajo incapacidad médica y bajo tratamiento médico activo, tanto por las secuelas de los accidentes laborales como por otras enfermedades que afectaban su salud, hecho del cual el empleador tenía pleno conocimiento e ignoró deliberadamente su derecho fundamental al trabajo y en condiciones dignas y la garantía de estabilidad laboral reforzada prevista en la Ley 631 de 1997. Esta desvinculación no solo comprometió su sustento económico, sino que vulneró su dignidad y su derecho a protección en uno de los momentos más críticos de su vida, eh, por las situaciones de salud que tenía en su momento. Está acreditado que el 31 de diciembre de 2023 se produjo el despido de mi representado. También aportamos pruebas donde el 3 de enero del 2024 fue valorado médicamente en seguimiento de su incapacidad. Los días 4 y 5 de enero del 2024 recibió atención médica en el Hospital César Uribe Piedradita con autorización de terapias físicas por parte de la ARL y exámenes de egreso, que evidenció hallazgos hallazgos clínicos aún en tratamiento.
Estos hechos prueban que al momento del despido, el trabajador no había recibido alta médica y continuaba en control activo, lo que manifiesta la vulneración de su estabilidad laboral reforzada que tenía en su momento. Resaltando también que la empresa tenía pleno conocimiento del estado de salud del actor, pues fue informada de su incapacidad, recibió sus reclamaciones y participó incluso en los tratamientos médicos posteriores. Pese a ello, decidió terminar la vinculación sin autorización del Ministerio del Trabajo, incurriendo en un despido ineficaz según el artículo 26 de la Ley 631 de 1997 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha precisado reiterativamente el alcance de esta normativa, enfatizando que la autorización previa del Ministerio del Trabajo es requisito indispensable para la validez de cualquier despido de un trabajador en situación de estabilidad, en situación de debilidad manifiesta. Sobre este punto, la jurisprudencia ha sido uniforme en sostener que la inobservancia de dicha exigibilidad torna ineficaz el acto de desvinculación. Así, así como la Corte Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial uniforme a partir de la sentencia SU 049 del 2017, que se ha venido desarrollando en otras sentencias como la T 052 del 2020, T 187 del 2021, la SU 380 también del 2021, en las cuales el alto tribunal ha precisado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada protege a las personas que por una afectación de su salud se encuentren, que por personas que por afectación a su salud se encuentren en una situación de debilidad manifiesta frente a su empleador, quien no puede vincularla sin contar con una autorización del Ministerio del Trabajo, y que cualquier despido en tales condiciones constituye una discriminación por razones de salud. Por su parte, también la Corte Constitucional en la sentencia SU 087 del 2022 reiteró lo siguiente, leo textual, abro comillas, para determinar si una persona es beneficiaria o no de la garantía de estabilidad laboral reforzada, no es perentorio la existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral. Esta corporación ha concluido que la protección depende de tres supuestos: que se establezca que el trabajador realmente se encontraba en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades, y dos, que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido, y tres, que no exista una justificación suficiente para desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación, cierro comillas. Estas decisiones en conjunto consolidan una línea jurisprudencial inequívoca. La estabilidad laboral reforzada es un mandato constitucional de protección real y efectiva, y el desconocimiento contenido por parte del empleador no solo genera ineficacia al despido, sino que configura una vulneración de los derechos fundamentales de mi representado. Esta normativa y jurisprudencia que en su momento se tuvo en cuenta en sede de tutela desde donde esta situación aquí que estamos debatiendo ya fue objeto de análisis judicial, en donde se reconoció la estabilidad laboral reforzada por su condición de salud y se dejó claro que el despido se ordenó, que el despido fue discriminatorio y se ordenó pues su reintegro en su momento. Dichos fallos emitidos en primera y en segunda instancia constituyen pronunciamientos firmes y acreditan de manera indiscutible tanto la condición médica del trabajador en su momento como la irregularidad del despido.
y pues no podríamos ignorarlos en este momento, ya que estos fallos judiciales protegieron derechos fundamentales. Hemos demostrado, se logró probar con suficiencia que la prueba médica acredita una afectación física diagnosticada, el tratamiento y control especializado, la prueba documental evidencia de manera fehaciente el pleno conocimiento del empleador sobre la salud del trabajador. Y la prueba judicial, representada en los fallos de tutela conforme el reconocimiento previo a la vulneración de los derechos fundamentales. Además, hay algo que la demandada aporta también unas restricciones que tenía el trabajador hasta el 10 de mayo del 2024, lo que refuerza en cuanto fue despedido el 31 de diciembre encontrándose en tratamiento y con restricciones. En conjunto, este asevero probatorio configura con claridad los elementos estructurales de la estabilidad laboral reforzada, la existencia de una debilidad manifiesta de salud de mi representado, en conocimiento cierto de dicha condición por parte del empleador y la decisión de despedirlo sin autorización previa del Ministerio del Trabajo. Y no es su señoría como la defensa pretende hacerlo ver, según en la respuesta, en la contestación de la demanda. Hay una parte donde se afirma que en la contestación que el despido no existió. También manifiesta que si en el caso hipotético que si hubiera configurado un despido, para reconocerse la ineficacia debería acreditarse una pérdida de capacidad igual o superior al 15%. Además, pues se cita una jurisprudencia que no logré como verificar, no la encontré para verificar esto que se planteaba. Y pues por el contrario, lo que esta parte ha acreditado con jurisprudencia auténtica y verificable, acogida incluso por los jueces de tutela que ya conocieron de esta misma situación, es que la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada no depende de la existencia de una calificación, de una calificación de pérdida de capacidad laboral, sino de la real afectación de salud del trabajador y de conocimiento que el empleador tenía en dicha condición al momento de la desvinculación. Su señoría, en este proceso no se discute una simple terminación del vínculo contractual, sino la dignidad de un trabajador que fue despedido en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando más necesitaba la protección y comprensión por parte de su empleador. Las pruebas médicas, administrativas, judiciales convergen en una verdad jurídica y humana incuestionable. Por ello, pues respetuosamente le solicito que se acojan las pretensiones de la demanda y el fallo sea a favor de mi representado. Muchas gracias, señor juez. Gracias a usted, doctor. Tiene la palabra el doctor Oscar Rivías, abogado judicial de la parte demandada, para que presente sus alegatos de conclusión. Señor juez, muchas gracias. Este apoderado hará unos alegatos de conclusión de manera breves, tendientes a que el despacho no acoja la postura entablada por la parte demandante, tanto en los hechos de la demanda como en los alegatos que acaba de presentar. Y esto es así por lo siguiente, su señoría. Si bien es cierto, se aportó prueba documental sobre patologías que haya sufrido el demandante o accidentes de trabajo, no se logró probar que durante el año 2023 y posterior a los siniestros que manifestó o incidentes laborales que manifestó el demandante haber sufrido, los cuales nunca fueron verificados por la empresa porque siempre se dieron en momentos en los cuales se encontraba solo. Independiente de ello, su señoría,
al momento de la desvinculación del demandante, no contaba con incapacidad vigente ni con ningún tipo de restricción, señor juez. Los incidentes laborales exigieron por parte de los galenos expedición de incapacidades cortas, incapacidades que no ponían de presente al empleador la existencia de un tratamiento continuo. No probó la parte demandante haber informado tratamientos pendientes al empleador al momento de la desvinculación, situación que sí probó la parte demandada al traer de presente los documentos con los cuales contaba al momento de la desvinculación, señor juez, los cuales dan al traste con lo manifestado con la parte demandante de una eventual discriminación al demandante, siendo esto totalmente falso, su señoría. Tenga presente que la desvinculación del demandante no se dio por sus condiciones de salud. El preaviso, lo cual es totalmente legal, determinación del contrato se le entregó al demandante en el mes de diciembre de 2022, es decir, un año antes de la terminación que se daría el 31 de diciembre de 2023. Y es que la legislación lo único que le exige al empleador es informar por lo menos un mes antes de la terminación, pero nada se dice frente al momento previo o con qué antelación se puede hacer, si se debe hacer con 30 días, 60 o más. Y en este caso la empresa le preavisó al empleador que dentro de un año lo iba a desvincular. Sin embargo, el empleado no aportó a la empresa ningún documento de tratamiento que estuviese siendo realizado en ese año 2023, que diera pie a entender que se encontraba en un tratamiento que le impidiera ser desvinculado por el empleador. Tenga presente que el accidente común que aparentemente sufre el trabajador le generó un simple traumatismo de músculos y basado en esto quiere el trabajador hacer creer al despacho que se encontraba en una eventual estabilidad manifiesta, situación que a todas luces raya con lo establecido por la normatividad laboral vigente y por la jurisprudencia frente a estos casos. Da pie a pensar, su señoría, que dicha incapacidad que se toma o dicho accidente sufrido por el trabajador, que incluso se da días previos a terminar la desvinculación, lo que buscaba era simplemente que se le brindara dicha estabilidad, su señoría. Sin embargo, al haber sido desvinculado el señor Abelardo Marín, la postura del señor Abelardo fue acogida por el juez de constitucionalidad mediante acción de tutela y se le otorgó un amparo. Así lo cumplió el empleador tal y como el despacho se lo ordenó y lo reintegró nuevamente a la empresa, lo reubicó en un puesto de trabajo que no generó ningún tipo de desgaste para el trabajador, que le permitió, tal y como está aprobado, señor juez, los permisos para el tratamiento, no como de muy mala fe, la parte demandante, en su escrito y en sus dichos, manifiesta que se trató de un acto discriminatorio y que no se le permitió una adecuada rehabilitación al trabajador. No existía ninguna rehabilitación, toda vez que nunca aportó incapacidades vigentes al empleador que pudieran dar pie a que dicha empresa lo tenía que proteger o brindarle una estabilidad laboral. Por tal motivo, esa negligencia por parte del trabajador en aportar las incapacidades que, si bien es cierto, no se aportaron al empleador, tampoco se aportaron en la demanda. Por tal motivo, da pie a pensar de que no existen, y al no existir tratamiento, al no existir incapacidades durante todo el año 2023, incapacidades prolongadas, por el contrario, el empleador siempre le otorgó al trabajador los permisos para asistir a la cita médica. Si revisamos las pruebas documentales aportadas con la contestación, los días en que el trabajador solicitaba algún permiso para tratamiento médico, se le otorgaba prácticamente de manera inmediata y sin ningún tipo
de restricción. Continuando con la acción de tutela, se le cumplió, señor juez, con el reintegro, se le pagó todo lo establecido en dicho fallo y pese a ello, el trabajador no cumplió con la obligación legal que le estableció dicha acción de tutela, la cual le brindó una acción de protección temporal de acudir dentro de los 4 meses siguientes a dicho fallo a la jurisdicción ordinaria. Por tal motivo, y al no haber acudido dentro del plazo o término establecido en dicha acción constitucional, el empleador cesó, o el mismo fallo así lo estableció, cesó los efectos de protección y procedió con la desvinculación del trabajador durante o después de los 4 meses que la acción constitucional así lo establecía, su señoría. Queda entonces sentados los alegatos de conclusión para que el despacho tome una decisión en derecho y en esta oportunidad absuelva a la empresa Aguas del Puerto de todas y cada una de las pretensiones incoadas con la demanda. Muchas gracias. Tiene entonces la palabra el doctor Pedro José Oliver Gaviria, Procurador Judicial 1 para asuntos del trabajo y la seguridad social, acción de este despacho, para que, si bien lo requiere, presente una manifestación dentro de los alegatos de conclusión. Seré breve, señor juez. La parte demandante boga porque su señoría, en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, declare que no es que es ineficaz, sino reintegre al demandante por encontrarse con una patología que lo disminuía laboralmente. Alega que fue discriminado por ese hecho y su contrato de trabajo terminado. Cuenta para ello que todo tuvo origen en el accidente que sufrió el 30 de enero del 2023 y que al momento de su despido se encontraba en tratamiento e incapacitado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley, del artículo 26 de la ley 361 de 1999, puede tratarse como una persona con un fuero transitorio como es el de la estabilidad laboral reforzada, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. Que la patología que sufre lo desmejore en su capacidad para laborar. Segundo, que ese amparo esté demostrado a través de procedimientos médicos y incapacidades. Dicha norma también prohíbe taxativamente que una persona en ese estado no puede ser desvinculado ni terminado su contrato de trabajo sin que medie autorización expresa de la oficina del trabajo. Cualquiera cosa que se hayan alegado en este proceso, existe demostrada la patología que padecía el demandante, existe un trámite de una tutela que ordenó su reintegro y no existe la autorización del Ministerio de Trabajo. Al Ministerio Público le es casi que imposible alegar cosas distintas que no sea que se concedan las pretensiones de trabajo por el hecho de no haberse solicitado el permiso al Ministerio de Trabajo, independientemente si la patología superaba los parámetros que ha enseñado nuestra Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la valoración del porcentaje de esas incapacidades. En esos términos, señor juez, usted tiene el argumento probatorio para definir este asunto con las pruebas que se encuentran en el proceso y que han sido allegadas a ella pacíficamente y se encuentran legalmente allegadas. Gracias.
Has escuchado entonces las partes del despacho dicta el siguiente auto. En primer lugar, tener por escuchado los alegatos de conclusión por parte de la Poder Judicial de la parte demandante, también por parte de la Poder Judicial de Aguas del Puerto SAESP y del Procurador 2 Judicial 1 asignado a este despacho. Segundo, suspender la presente diligencia. Y tercero, señalar para el día jueves 4 de diciembre del año 2025 a las 10:30 de la mañana la oportunidad en la que se continuará con la audiencia, la que trata el artículo 72 del Código de Procedimiento Electoral de la Seguridad Social, en la cual se proferirá la sentencia que en derecho corresponda. Como cuarto punto, se informará a las partes del link del cual podrán acceder a la próxima diligencia. La anterior decisión queda entonces notificada al estrado. Algo por decir las partes, doctor Yamit Yara. No, su señoría. Muchas gracias por todo lo actuado, señoría. Doctor Oscar Señor, Rivillas. señor juez, discúlpeme, yo no escuché bien la hora, se me entrecortó. ¿Me la repite, por favor? Jueves 4 de diciembre a las 10:30 de la mañana. Señor juez, Doctor discúlpeme, lo que Pedro. pasa es que señor juez, discúlpeme, tengo una diligencia, una audiencia programada para ese día, a esa hora. ¿De qué? ¿Del municipio?